Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una fecha más de Comunícate 2017. Y en esta ocasión tenemos un tema muy interesante, muy actual, denominado Herramientas para la Gestión Reputacional. Para eso está presente con nosotros Carolina Espel. Carolina Espel, voy a brindar una breve reseña sobre su trabajo profesional. Ella es especialista en comunicación estratégica, con más de 15 años de experiencia trabajando desde Colombia y Perú como consultora senior para las compañías más prestigiosas de relaciones públicas en el mundo. Ha sido directora de programas académicos de comunicación en pre- y posgrado. En la actualidad se desempeña como consultora externa para compañías multisector en áreas como reputación corporativa, relaciones gubernamentales, responsabilidad social, gestión de crisis, negociación efectiva, relaciones con los medios de comunicación, documentos de inteligencia corporativa, desarrollo de metodologías y herramientas de gestión comunicacional, investigación aplicada, entrenamientos, talleres de alineamiento corporativo, entre otros. Carolina, en nombre o en representación de nuestra Facultad de Humanidades, está nuestra decana Norma Reategui Colareta, de la directora Úrsula Vallejo y de toda la carrera de comunicaciones. Un gusto tenerte por acá y esperemos que no sea la última vez. Un fuerte aplauso, por favor, para iniciar la presentación de Carolina. Bueno, pues buenos días, ¿me escuchan bien? Muchas gracias por la invitación. Yo la verdad me siento como en mi casa, acá en este centro de estudios, así que bueno, hoy vamos a abordar un tema que es muy importante y trascendente en la carrera que ustedes han elegido, que es Ciencias de la Comunicación. Nosotros venimos escuchando mucho el término reputación, vemos que todo es reputación, que todo trasciende. La reputación no es algo que se asocia solo al mundo corporativo y de las empresas, sino que cuando nosotros estamos trabajando en una carrera como esta, Ciencias de la Comunicación, también debemos abordar la reputación desde cómo estamos construyendo nuestro perfil, cómo deseamos posicionarnos, cómo queremos proyectarnos y que nos vean nuestros públicos de interés, nuestros posibles empleadores, nuestros colegas de trabajo. Entonces la reputación es algo que se construye día a día y que es sumamente vulnerable, porque en la medida en que nosotros, la reputación consiste entre esa coherencia entre el decir y el actuar. Si en algún momento nosotros rompemos esa coherencia, es cuando la reputación empieza a tener rasgos muy vulnerables. Y hay un dicho, un refrán que suena mucho popularmente y es que uno se demora toda la vida construyendo reputación, pero basta un solo hecho, una acción para que se caiga esa reputación. Entonces es un trabajo permanente, es un trabajo continuo. Entonces yo antes de entrar en materia y de definiciones, de abordaje conceptual y de darles a conocer herramientas, pienso que es importante primero reflexionar la importancia de la reputación. Cuando nosotros entramos al mundo laboral, sea un medio de comunicación, sea una agencia de publicidad, sea una firma de consultoría, sea una empresa del sector público, privado, ONG, ustedes van a ser parte de esa organización, van a representar en muchas áreas a esa organización y su comportamiento va a sumar o va a restar a la imagen de esa organización. Entonces debemos ser conscientes de que cualquier acto trasciende. Antes también de entrar en materia, ustedes mejor que nadie, ustedes que son millennials y nativos digitales, saben que hoy la exposición que nosotros tenemos, el acceso a la información, las redes sociales, toda la comunicación digital, hace también que cualquier hecho trascienda en el tiempo, en el espacio. Muchas veces vemos como compañías que han construido toda una reputación en su historia, como British Petroleum, compañías como Philip Morris, United Airlines, por hablarles de algunas compañías globales que trabajan permanentemente para dar ganancias, para mantenerse vigente, basta con una sola acción, un hecho incorrecto, y eso inmediatamente trasciende y empaña la imagen de la compañía y tiene un efecto inmediato en las acciones y en la parte económica y financiera de la compañía. Entonces, cualquier hecho, cualquier suceso que nosotros
se salga del curso normal, va a alterar en nuestra reputación de la organización y también si hacemos parte de las compañías. Muchas veces también hablo con profesionales y colegas de comunicación que han estado, por ejemplo, vinculados al área de comunicaciones de Odebrecht. Y conversábamos y reflexionábamos justamente porque hay muchos profesionales que hoy eran empleados de una compañía, pero que no sabían todo lo que se estaba manejando en las altas esferas directivas de la organización. Y hoy muchos empleados o ex empleados de esta organización han visto cómo su reputación personal y profesional se ve afectada. Entonces a veces vemos el impacto en el mundo corporativo, en la parte de gobierno, de toda la corrupción que se permeó, pero ¿qué está pasando con esas personas que trabajaron 10, 15, 20 años en una organización y que dentro de su perfil profesional las asocian directamente a estas compañías? Entonces pienso que es importante también cuando ustedes vayan a trabajar en cualquier organización, verificar la reputación de esas organizaciones, porque ustedes van a ser parte de esa organización y les puede sumar a su reputación personal y profesional o no. Entonces hay que ser muy cuidadosos en que esto, más allá de que sea una denominación o una área de especialidad de moda, digámoslo de esta manera, hay que ser muy conscientes del impacto que tiene y de la trascendencia que tiene del mundo corporativo a la vida personal. Entonces, entrando en materia, luego de esta reflexión, pienso que es importante que empecemos a darle una denominación técnica a esta idea, a este concepto de reputación. Entonces, cuando nosotros hablamos de reputación y la trasladamos al mundo corporativo, vamos a considerar que la reputación es el resultado de las percepciones que se forman las personas sobre esa organización. ¿Cómo se forman las percepciones? Se forman a partir de lo que las personas perciben, sienten de la interacción de los públicos con esa compañía. Parte de cómo se comunica la organización con sus públicos de interés, vía redes sociales, vía medios de comunicación, cómo se comporta la organización al interior, porque no es solo externo, la reputación no solo tiene un impacto hacia afuera, también tiene que guardar una coherencia en la parte interna. Entonces, si yo estoy cimentando mi reputación corporativa como una compañía socialmente responsable, como una compañía con comportamientos éticos, la base tiene que ser la estructura interna. Entonces, seguramente, si vemos a la interna, va a ser una organización que promueve el diálogo permanente, que hace que la organización tenga dos flujos de comunicación ascendente y descendente, que será una organización que tiene un sistema estructurado y legal para sus empleados, es decir, que es una empresa formal, que cumple con las normativas, el pago de salarios y demás. Porque si no cumplimos con eso a la interna, pero estamos vendiendo hacia afuera, que somos una empresa que cumple con todo la normativa legal y estructural, pero si a la interna eso no está bien cimentado, ahí es donde empezamos nuevamente a generar esa discordancia entre lo que está en la estructura interna y hacia afuera. Entonces, las percepciones se forman desde la estructura fuerte de la organización a nivel interno y también sobre lo que las personas sienten cuando tienen una interacción con la marca. Entonces veíamos que podría ser un canal, los medios de comunicación, las redes sociales o cuando ustedes compran un producto o servicio de la compañía. También van creando en el consumidor o en el cliente o en el usuario una percepción de cómo es la compañía. Si los productos son de calidad, entonces yo empiezo a asimilar o a guardar una imagen de esa organización que es seria, responsable, que cumple con las normativas, que vende productos de calidad, sanos, con valores nutritivos. Entonces, es una serie de conceptos, de ideas que nacen de lo que yo veo y de lo que percibo como persona, como individuo, pero también de cómo voy analizando el comportamiento permanente de la organización. Entonces, la reputación hace parte de un conjunto de juicios y evaluaciones colectivas que se generan exclusivamente bajo el comportamiento de la empresa. Ustedes saben que las empresas están conformadas por personas, entonces en ese sentido yo voy adquiriendo y construyendo reputación a través del comportamiento de cada uno de los miembros de mi organización. Cada uno construye o deconstruye reputación. Si yo tengo una compañía sólida,
con políticas establecidas, que mis empleados están vinculados a todo el accionar de la organización, eso es lo que yo voy a transmitir hacia afuera. Pero si tengo empleados que no están conformes, que están desmotivados, que están mal pagos, que no tienen una interacción con los directivos, que están con horarios extremos de trabajo, seguramente empieza a generar ruido hacia afuera, seguramente esos empleados le van a comentar a otras personas, en algún momento se filtrará a medios de comunicación y demás. Entonces, es importante que sepamos que cualquier acción, cualquier hecho, cualquier palabra construye o no reputación, y es algo que debe ser permanente en el tiempo. No es que yo trabajo en una campaña, en una estrategia de reputación a un año y pienso que eso es suficiente. Tiene que ser un trabajo permanente. La reputación tiene como base la personalidad de la organización. Una organización debe tener claro cuál es su personalidad corporativa, qué sienten sus empleados, qué medios consumen, cómo se comunican, con qué frecuencia, si la compañía tiene una personalidad más ligada al género femenino o masculino, es joven, mayor, y en esa coherencia de la personalidad de la organización, comportarse y comunicarse para poder sostener una reputación sólida y que trascienda en el tiempo. Es importante también que sepan que a pesar de que una organización o cualquier compañía puede trabajar en su reputación de manera sostenida, hay hechos que pueden alterar esa estructura sólida de la organización en materia de reputación. Nuevamente, si nosotros vamos a casos actuales, podemos mencionar Gloria, que fue un caso bastante sonado y mediático, una empresa que es orgullo patrio, una compañía ya que se puede decir que ha trascendido al mercado local y ha ingresado a otros mercados con éxito, y una compañía que consideraba que no era necesario un área de comunicaciones, primero porque es líder en el mercado y aún lo sigue siendo, porque cumplía con todos los procesos, los protocolos y demás. Entonces, cuando yo interactuaba con algún peruano, les preguntaba qué marcas referentes tienen en el país. Entonces, yo les preguntara a ustedes qué compañías hoy peruanas son orgullo nacional. ¿Cuáles me mencionarían? ¿Coca-Cola? ¿Quién dijo Coca-Cola? Ah, Inca-Cola yo. Listo. El BCP, ¿qué otra marca? Inca-Cola. Y si les preguntara hoy si Gloria sigue siendo un referente y un orgullo nacional para ustedes, ¿la incluirían o no? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dice sí? ¿Y quién dice no? Bueno, acá viendo las manitos, algunos muy tímidos que no me alzaron la manito, y es importante empezar a ver, eran más los que piensan que no y los que piensan que sí. Eso puede ir variando con el tiempo, porque obviamente es un caso muy reciente, pero si nosotros viéramos el impacto en la reputación de la compañía, ¿en qué se basa la reputación? En la confianza. Hoy todas las marcas, las compañías hablan de confianza y no guarda distancia, por ejemplo, con las economías de los países. Cuando nosotros vemos la sostenibilidad económica de un país, uno de los indicadores fundamentales es la confianza. Si un país genera confianza, vienen inversionistas al país, todo fluye, los empresarios invierten, hay más contrataciones, pero cuando el Estado y un país se encuentran en un clima de desconfianza, se paraliza. Que en muchos casos es lo que de cierta manera ha pasado en ciertas situaciones acá por el tema de crisis de institucionalidad del gobierno, por el tema del Congreso, que a veces no logramos acuerdos. Entonces la confianza es fundamental y las empresas, los gobiernos están trabajando permanentemente en generar confianza. Pasa también en el factor económico, les mencionaba, si una empresa pierde confianza, inmediatamente sus acciones en la bolsa empiezan a caer, porque sus clientes, sus usuarios empiezan a decir, uy, esta empresa ya no me genera el mismo interés, puede que no esté tan bien estructurada. Entonces, estas compañías que más allá de empezar a ver la estructura del caso y por qué ocurrió y demás, tuvo una falla en sus procesos de comunicación, grave.
tenían un etiquetado de un producto en el que su comunicación era ambigua. Si mi producto yo lo estoy vendiendo y posicionando como un producto lácteo porque tiene una vaca y la asociación inmediata del consumidor es un producto de leche natural. Muchas veces el usuario acá no está educado para leer totalmente la etiqueta, y no solo acá, el latinoamericano por lo general no se toma el tiempo de leer todos los componentes. Entonces esa ambigüedad en la comunicación, por más de que la compañía ha argumentado y ha asumido la responsabilidad, sí generó un sinsabor, un malestar en algunos usuarios. Seguramente ese impacto hará que algunos digan no quiero, ya no confío en la marca. Por más de que me digan, saquen campañas comerciales con los empleados, el comunicado de prensa, para un usuario que basa su decisión de compra en la confianza, seguramente dirá, ya no creo en la compañía. Habrá otros que dirán, bueno, le voy a dar una oportunidad porque es una compañía que es la primera vez que le sucede un hecho así, vamos a apostar por la compañía. Y habrá otro grupo de personas que ni les afecta, simplemente dirán, bueno, no, pues a mí no me impacta, no compraba el producto, ese producto específicamente adquiría otros. Pero esos porcentajes de personas insatisfechas que ya no creen en la compañía sí afectan la reputación de la organización. Y lo vimos, gente en redes sociales, el tema fue tendencia, los memes, o sea, sacaron cantidad de memes de la compañía y eso sí afecta a la organización. Afecta su percepción de la organización en toda su estructura. Y vemos que no depende de un solo producto. No es que solo es la asociación al producto Pura Vida, es como marca, es la compañía la que se ve afectada y por ende muchos de sus empleados. Porque veíamos que la compañía ve como una acción el tema de sacar un video con sus empleados, porque muchos empleados se sintieron tocados y decían, aunque ese es un video programado, ¿no? Eso no es casualidad, eso viene de una estrategia para volver a retomar la confianza y reposicionar la compañía. O sea, eso no es algo que fue sin planeación. Todo venía ya de la estrategia de recuperación de la compañía. Y vemos a los empleados, ¿por qué? Porque muchas personas en el día a día, y lo que se ve en redes sociales es que empiezan a cuestionar, ay, pero ¿cómo los empleados que están en esa compañía se prestan para eso? Entonces ya no es solo la firma, es cómo eso impacta también en las personas que hacen parte de la firma. Entonces tiene un impacto y una trascendencia fundamental. Y seguramente para esta empresa, como lo van a ver a través de diferentes herramientas que les voy a compartir, va a tener que hacer un plan muy agresivo de empezar a consolidar nuevamente esa reputación, a volver a recuperar la confianza en esas personas en las que se perdió, por lo menos para neutralizar la información negativa o la percepción negativa que se tiene. En los que aún están en duda, igual, tiene que generar otras acciones puntuales con ese público. Y en los que aún no tomaron ninguna posición, bueno, de todas maneras, utilizar diferentes canales, medios de comunicación y también la interacción uno a uno. El boca a boca que hoy es tan fuerte, lo tienen que trabajar a través de toda una estrategia para consolidar nuevamente su reputación. Entonces, si lo vemos con ese caso local, podríamos decir que según esta frase, las empresas son dueñas de sus marcas, sin duda, pero los consumidores, es decir, nosotros, somos dueños de la reputación. Nosotros podemos construir, sumar a esa reputación de la organización o destruir la reputación de la organización. Entonces, no está en el control total de la organización. Antes se sentía así, las organizaciones se sentían blindadas, se sentían protegidas, porque de cierta manera el impacto o la trascendencia que tenían sus acciones no se masificaba de manera tan rápida como ahora. Ya es imposible detenerlo. Ya una organización antes, por ejemplo, les estoy hablando 10, 15, hasta 20 años atrás, ocurría un hecho, como lo que le sucedió a Gloria. O ocurría un hecho como lo que pasó con United. Supongamos que no tenemos esta posibilidad de subir un video a una red social, seguramente las personas habrían expresado su malestar luego de que el pasajero se bajara del avión, pasaran unas horas, seguramente contactaría un medio de comunicación y el hecho tendría trascendencia
Sí, pero le daría un margen de acción a la compañía para poder plantear qué medidas tomar con el pasajero. Eso ya no es posible, porque en vivo un pasajero puede subir, como lo que pasó con United, un video, lo sube a YouTube e inmediatamente eso se viraliza. Entonces las compañías saben que hoy cada comportamiento, cada hecho es altamente sensible, porque cualquier persona puede emitir un comentario, puede afectar o no la reputación, ya no es tan controlable, ya no hay ese margen de tiempo. Entonces, hoy más que nunca las organizaciones deben cuidar trascendentalmente sus comportamientos, el trato con sus clientes, con sus colaboradores. Pasó también, por ejemplo, con el tema de Domino's Pizza, yo no sé si ustedes se acuerdan, fue un usuario y demás, no vamos a redundar en el tema de la cucaracha, pero si vemos, por ejemplo, la parte interna, sucede esta situación, no se le da ninguna atención al cliente que estaba manifestando claramente una inconformidad. ¿Y qué hace la persona? No encuentra una razón, no encuentra un trato adecuado, inmediatamente lo sube a una plataforma social y inmediatamente se replica la información. Cuando un hecho realmente es trascendente, por ejemplo, cuando las personas que son autoridades digitales, porque así las identificamos, empiezan a retuitear esos contenidos. Entonces yo seguramente, Carolina Spell, escasamente tendré 500 o 300 seguidores y eso es mucho, estoy siendo generosa. Pero si alguno de mis contactos relevantes ve la información y le parece que lo puede retuitear, ahí es donde eso se empieza a masificar y esto se vuelve una cadena. Entonces la compañía seguramente no previó esta situación, no tomó las medidas adecuadas, no tenía el equipo interno preparado para una respuesta cordial, respetuosa a estas personas, lo derivaban de un lugar a otro y él no encontró mejor salida que esto. ¿Qué pasó a la interna? Por eso les decía la coherencia entre el decir y el actuar. Si todo tiene que guardar una estrecha relación. Entonces empleados que seguramente no estaban bien pagos, que se sentían molestos con la compañía, aprovechan este momento coyuntural para filtrar videos de malas prácticas de la organización. Entonces empiezan también, ay sí, pero es que miren a nosotros, miren las condiciones que nos tienen y no hay salubridad en ninguno de los locales. Entonces esto se sobredimensionó y no porque era un hecho falso, era una realidad. Pero muchas personas dentro de la organización que también estaban cansados de la situación vieron esta como la oportunidad para sacar el malestar que tenían y magnificar la crisis. Esta compañía, ustedes saben que se tuvo que retirar del mercado. Los dueños de la compañía quitaron la franquicia y recientemente nuevamente se lanzó y han hecho toda una estrategia las personas que ahora tienen la franquicia para poder desmitificar o desasociar la marca a esa connotación negativa. Y tuvieron que hacer un trabajo previo casi de 1 año y medio para que la gente poco a poco vuelva a confiar en la marca. Entonces, como vemos, la reputación no es algo tan sencillo, no es algo tan subjetivo, debemos trabajarla permanentemente. ¿Cómo nosotros podemos ir construyendo reputación cada día, en cada momento? Nosotros debemos basarnos hoy en cuál es la realidad de la organización y debemos saber claramente, hacer esa radiografía, hacer nuestra matriz FODA, hacer un análisis de riesgos, de vulnerabilidades, del contexto. A veces cuando nosotros les decimos a los estudiantes, pregrado, posgrado, que hagan un análisis de la situación de la organización, no es solo de la empresa, sino del entorno también donde se circunscribe la empresa. Entonces, ¿qué factores potenciales de crecimiento tiene la organización hacia adentro? Tenemos a todos los colaboradores integrados, tenemos acciones de comunicación permanente, tenemos políticas donde todos saben el qué hacer de la organización, sabemos la responsabilidad que tenemos con cada acto dentro y fuera de la organización, sabemos cómo sumamos o contribuimos al desarrollo del negocio con lo que decimos, con nuestro trabajo, con nuestro comportamiento y también analizar el contexto en el que está la organización. Si el entorno es favorable, político, social, económicamente, entonces hago todo un mapeo de la realidad de la organización y con esa base empiezo a comunicar y a generar acciones
coherentes que me permitan empezar a construir esa reputación. Hay empresas que hoy basan su reputación corporativa en temas de sostenibilidad. Entonces quieren ser reconocidas y posicionarse como empresas con prácticas sostenibles, respetuosas con el medio ambiente. Hoy la minería, por ejemplo. Justo acaba de pasar esta feria, la Convención Minera de Perumín en Arequipa. Y tuve la oportunidad de participar y les traigo a colación este hecho porque se está hablando de reputación. Y era muy importante las conversaciones que giran en torno a la minería y también el rol que desde comunicaciones nosotros debemos jugar allí. Siempre están las dos partes, ¿no? Está la parte de la minería formal y está la lucha pues con la minería informal. Las grandes compañías, por supuesto, siempre van a dar sus mensajes que cumplen con todas las políticas, las normativas y demás. Pero hay un hecho, y es que la minería hace un uso excesivo de agua. Solo por citar un caso, sea minería formal o informal, hace uso excesivo de agua para todos sus procesos. Y esos desechos, de cierta manera, no los controlan o no los manejan, por más que sea la compañía transnacional y con todas las prácticas y demás. Entonces, ¿qué es lo que están tratando de hacer las grandes compañías mineras? Primero, saben que la percepción de la gente hacia la minería es negativa. Ellos son conscientes. Ellos saben que hay una asociación negativa a la minería. Y saben que más allá de que lleguen a un mercado y obtengan ganancias y contribuyan al crecimiento económico del país, saben de la importancia que es lograr que las comunidades y que la sociedad en general vea a la minería como un sector potencial de crecimiento y modernización del país. Y citaban casos como Australia, Canadá, que son países que han tenido un desarrollo y un auge económico gracias a la minería. Y encontraba muchas personas que decían, pero ¿cómo lo lograron ellos? Porque nosotros en Perú tenemos movilizaciones sociales, tenemos a la comunidad que está en contra. ¿Cómo podemos cambiar esa asociación negativa y que la gente entienda que es necesario primero formalizar al minero que no cumple con todas las prácticas? ¿Cómo lo incluimos dentro de estas acciones que realmente deben tener un proceso regulatorio? Y cómo empezamos a cambiar esa reputación, esa asociación negativa. Y lo que vemos es un camino largo, porque una percepción negativa, cambiarla o modificarla toma mucho más tiempo que construir algo de cero. Entonces, cuando ustedes los contraten como asesores, como directores de comunicaciones, si la empresa no tiene ninguna mancha, ninguna asociación negativa, van a poder empezar a construir esa reputación alineada a los pilares de la organización, a la política de la organización, y seguramente va a ser un trabajo a largo plazo, pero no van a tener que trabajar en contra de una percepción. Pero, por ejemplo, en este sector, cuando ya hay tanta asociación negativa, cuando hay compañías que no han actuado de manera correcta, se generaliza e impacta a toda la industria. Entonces, hoy la decisión es que todas las compañías grandes se han unido y están elaborando y trabajando en una campaña de comunicación conjunta que busca ¿qué? Empezar a acercarse a las comunidades y decir, miren, nosotros vamos a actuar de esta manera, necesitamos su apoyo. No podemos seguir paralizando proyectos y demás. Y no van a esperar a que la comunicación se dé solo cuando hay un hecho de crisis, solo cuando hay un conflicto. Saben que la comunicación tiene que ser constante, permanente, que les tienen que hablar en el lenguaje en el que las comunidades los van a entender. Entonces, hoy esa industria sabe de la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno, entre instituciones no gubernamentales, entre los actores sociales que están en las comunidades, y tienen que trabajar de manera conjunta. ¿Para qué? Para cambiar esa asociación negativa, esa reputación negativa de la industria. Esa es una estrategia que les va a tomar muchos años, pero hay que empezar a hacer. Entonces, resumiendo estas reflexiones, la reputación es el resultado de la percepción de diferentes audiencias. Todo tipo de público suma
construye reputación, gobierno, ONGs, empleados, medios de comunicación. Entonces, de ahí la coherencia. Yo no puedo tener un lenguaje con medios de comunicación y un mensaje para mí y otro, todo tiene que ser igual, porque si no, no estoy trabajando de manera coherente para la organización. Obviamente el valor para las organizaciones de trabajar en una campaña de reputación suma el prestigio de la organización y disminuye el nivel de riesgo. ¿El nivel de riesgo en qué sentido? En el impacto que pueda tener una situación negativa o de crisis para las organizaciones. Yo puedo tener la mejor estrategia de comunicación. Ninguna compañía es infalible. Ninguna compañía puede decir que tiene todos los escenarios blindados para que no suceda en algún momento una experiencia negativa, un hecho negativo, pero si hay una estructura sólida, seguramente tendrán un manejo mucho más adecuado en cuanto a resultados. Cuando nosotros empezamos a hablar de cómo medir la reputación, desde comunicaciones siempre hay un reto permanente en cómo nosotros, desde nuestra gestión, vamos a tener indicadores de medición, herramientas tangibles que nos permitan decir, más allá del valor cualitativo, cómo yo sumo al desarrollo del negocio de las organizaciones. Y es el reto de comunicación, pero en reputación hoy hay diferentes herramientas que nos permiten evidenciar a la alta dirección de la organización, porque usualmente cuando nosotros entramos a trabajar en una organización, en un medio, siempre reportamos a la línea directiva. Y más roles estratégicos vamos a tener en la medida en que podamos demostrar cómo nuestras acciones contribuyen al desarrollo del negocio, a la estabilidad de la organización, a esa reputación positiva. Entonces, hay diferentes organismos y hay diferentes herramientas con las que podemos contar hoy para construir reputación. Yo les voy a traer algunas de las que existen hoy y en las que los invito a que empiecen a identificar con qué métricas, con qué herramientas ustedes se sienten más cómodos, en cuáles quieren ahondar mucho más, para que empiecen a interiorizar la importancia de la reputación, que les digo, trasciende a todas las compañías, al que quiere trabajar como periodista, al que quiere trabajar en una agencia de publicidad, al que desea trabajar en una firma como coordinador de comunicaciones, gerente de comunicaciones. Entonces, hay una serie de organismos que hoy trabajan para medir la reputación. Y las organizaciones, sabiendo la importancia de esa reputación, quieren medir, quieren saber, oiga, comparado con otras compañías, ¿qué tan buena y sólida es mi reputación? Y la reputación se mide en todas las áreas. Ya vamos a ver diferentes dimensiones que abordan estas compañías para medir la reputación. Uno de ellos es Corporate Excellence. Les voy a traer algunos ejemplos de qué están midiendo ellos. Son varias. La idea es que cada uno de ustedes identifique con cuál se siente más cómodo, con qué metodología siente más afinidad para que puedan empezar a indagar más sobre ellos. Edelman es una firma de consultoría y se ha posicionado mucho en un estudio que se llama Trust Barometer, que mide la confianza para las organizaciones, para los países. Porque la confianza, les hablaba, que hoy el intangible que tiene más valor, intangible, tangible, porque es tangible también, más valor para el mundo corporativo, los gobiernos, es la confianza. Y hasta los políticos y en la parte personal también. Todos debemos trabajar en generar confianza. Si yo genero confianza, puedo ser sostenible. Entonces ellos tienen un estudio que lanzan cada año. De hecho, ya desde el año pasado hay un estudio específico para Perú que habla de cómo está la confianza en los países, en el mundo corporativo. Hay otro estudio que es muy usado en el Perú y es muy empleado en el Perú y lo usan muchas compañías porque viene de España, que es Merco, y de cierta manera para Latinoamérica ha sido uno de los estudios que más se ha posicionado, uno de los rankings. Entonces ustedes van a ver que una vez al año, usualmente, Merco saca un listado de las 100 compañías con mejor reputación en el Perú y lo van segmentando por sectores. Entonces muchas compañías hoy dicen, quiero medir con un externo realmente cómo me perciben mis clientes, el gobierno, líderes de otras industrias y encuentran en estos rankings una herramienta para saber
en qué estado está su reputación, si deben trabajar más, si deben ser sostenibles sus campañas y demás. Entonces en Perú este es un estudio que es de los más usados y sale usualmente en publicaciones del diario El Comercio, porque estos rankings siempre tienen un partner, un aliado, un medio de comunicación que da a conocer esos resultados. Great Place to Work, para quienes les interesa el área de comunicación interna. Muchas compañías hoy también, para medir cómo están generando buenas prácticas, comportamientos internos y también medirse en su reputación, utilizan los criterios de Great Place to Work para poder trabajar. Este estudio hoy tiene un impacto importante. Yo les voy a compartir solo a grandes rasgos. Este estudio se hizo por primera vez en el país orientado hacia millennials e identificó las 10 compañías en las que los jóvenes millennials quieren trabajar. Y las compañías no son en las que quieren trabajar, sino que tienen en su porcentaje de empleados un mayor número de millennials. Entonces vemos también cómo las compañías se están proyectando hacia la fuerza laboral del futuro, que son ustedes, y está empezando a adoptar comportamientos para satisfacerlos a ustedes. Sabemos que la dinámica hoy es diferente para ustedes. Ustedes quieren crecer, ascender rápidamente, vemos mucha rotación en los trabajos, no es como con nuestros papás, que mi papá justo después de 40 años ya sale pensionado y uno como que piensa eso y dice, uy, Dios mío, 40 años en la misma organización. Para ustedes de pronto eso suena diferente. Entonces hoy las organizaciones saben que el millennial aprende en una compañía 2, 3 años y migra a otra. Entonces, bajo esa medida, esa alta rotación, tienen que trabajar porque es una fuga de capital intelectual. Entonces, tienen que empezar a migrar hacia esas acciones y Great Place to Work está midiendo eso. Hay otros estudios que por primera vez también se han desarrollado en el país, como Brandsy, que viene de una empresa de investigación de mercados. Entonces, ¿qué te dice? ¿Cuáles son las marcas más potentes en el país? El valor de las marcas. Entonces, todo esto te permite saber, ¿soy una marca reconocida, soy una empresa que está en el top of mind o todavía tengo que trabajar? Reputation Institute y RepTrack es un estudio de reputación que se trabaja mucho en Estados Unidos y Europa, pero que es importante que tengamos en cuenta las dimensiones. Entonces, yo les decía, todos estos estudios nos dan una base para que dentro de las organizaciones nosotros empecemos a sensibilizarnos sobre cómo se construye reputación, hacia qué áreas. Entonces vemos la parte de finanzas. ¿Por qué finanzas? Las empresas tienen que tener unas finanzas sanas, tienen que tener pago todas sus deudas, capital, flujo. Entonces vemos muchas compañías que han inflado su capital accionario, han mentido, entonces esto tiene un impacto en la reputación. Las empresas deben ser sólidas financieramente y deben estar con unas finanzas sanas. La oferta de valor de las organizaciones debe ser enfocada hacia el beneficio del consumidor, con calidad de productos, calidad de servicios. El liderazgo es otro de los criterios que se miden hoy en reputación. El líder de la organización, los directivos de la organización son referentes. Entonces tenemos que trabajar en cómo vamos a construir ese liderazgo dentro de la organización. La innovación es otro criterio para construir reputación. Ciudadanía, cómo soy responsable de mi impacto en la sociedad y lo miden hoy como una categoría. La integridad, los valores corporativos, si realmente se cumplen, son sólidos y obviamente prácticas de trabajo sólidas y estables. Este es el estudio, eso era referente a grandes rasgos de las dimensiones que mide, por ejemplo, Corporate Excellence para construir reputación. En Edelman les hablaba que es un estudio que ustedes pueden descargar de manera gratuita. Si entran a la página web de la organización van a encontrar el estudio de confianza de Edelman y ellos empiezan a ver cómo se va construyendo o no confianza en diferentes sectores, diferentes áreas. Hay uno específicamente de Perú y veíamos que en los resultados del estudio, para resumirles rápidamente porque voy con el tiempo justo, hay una marcada desconfianza de los peruanos hacia el gobierno, hacia los congresistas. Y eso que nos demuestra, ese estudio se aplicó desde el año pasado y hoy es toda esa crisis de legitimidad justamente porque hay una desconfianza generalizada del ciudadano,
de los empresarios, de los inversionistas. Entonces hay que trabajar rápidamente en eso y en cómo articular al país con una visión conjunta. Entonces tiene que ser un trabajo articulado. Lo que les decía de Merco, otro escenario, miren las dimensiones que ellos miden. Igual, vemos la parte financiera, que es uno de los factores de medición importante de la reputación, calidad de la oferta comercial, productos, servicios, el talento dentro de la organización. También se mide a la interna, si realmente el empleado es reconocido, si tiene valor, influye en la toma de decisiones, ética y responsabilidad corporativa, que lo podemos asociar a la otra dimensión del estudio anterior que va más orientada a ciudadanía corporativa. La dimensión internacional de la empresa. ¿Por qué? Para participar en este estudio, las empresas tienen que tener cierto nivel de facturación, de ventas anuales y tienen que tener una proyección internacional y la innovación como criterio importante. Esos estudios también, si ustedes entran a cada una de las páginas de internet, pueden empezar a ver qué variables, qué dimensiones, qué atributos, hay varios. Si mi compañía no quiere participar en ninguno de esos estudios, yo puedo tener estas herramientas, estos criterios como bases para empezar a desarrollar mi estrategia de reputación. Esto era el tema de Great Place to Work, que se basa en una metodología que está orientada también a medir la confianza dentro de la organización, la confianza de los empleados hacia sus líderes, entre sus pares, cómo hay una coherencia entre la organización. Y les decía que hay un estudio específico para Perú de Great Place to Work orientado a los millennials, donde ya nos indica cuáles son las organizaciones en las que mayor cantidad de millennials están empleados. Entonces, si vemos, acá hay algunas, como el hotel, hay varios hoteles, miren, el Hilton, el Marriott, el Aton, Real Plaza, Cencosud, esas son las compañías que hoy en el Perú están empleando a un mayor número de millennials. Ustedes también pueden ingresar a la página de internet y empezar a ver cuáles son los criterios. Veíamos cómo en la toma de decisiones, por ejemplo, de ustedes para un trabajo, se basan mucho en el tema del liderazgo, del ambiente laboral, que son otros criterios que las compañías deben empezar a incorporar para convertirlos a ustedes en su fuerza laboral. Los invito a que lo puedan revisar. Les comentaba, otros estudios, todos nos sirven de base para ir alimentando cómo están midiendo a las marcas, cómo los van a medir a ustedes a futuro cuando tengan un cargo específico en comunicaciones, en publicidad. Este estudio de Millward Brown empieza a medir también a las compañías y su valor más orientado en la parte de facturación y también en cómo son un referente en el país. Entonces, acá entrando a los resultados, vemos que hay una tendencia en el país de que las marcas que tienen mayor reconocimiento son las que son bebidas alcohólicas y muy vinculadas a cerveza. Entonces, también compañías financieras, el BCP, Interbank, pero eso también te da una radiografía del país, de cuáles son las marcas que mayor influencia tienen en la sociedad. Entonces, este estudio también lo pueden ver, miren, hay algunas, hasta cerveza arequipeña, Plaza Vea, muchas empresas de retail y también de grandes superficies y pues, bebidas alcohólicas. Listo. Y pasando rápidamente, hay otro estudio que les mencionaba que es Reputation Institute, que les decía que se trabaja mucho más en Estados Unidos y en Europa. Entonces, ¿qué te miden? Empiezan a ver también toda una estructura de cómo funciona la organización, qué prácticas tiene, pero incluye otras áreas que no estaban contempladas, por ejemplo, en las otras dimensiones, y es el tema de gobierno corporativo, por ejemplo, que escuchamos hoy mucho en el sector empresarial, un buen gobierno corporativo, es decir, que la organización realmente cumpla con todas las normativas éticas, sociales, que vincule a los empleados en diferentes áreas. Y acá vemos una cierta matriz que nos da RepTrak de qué acciones, qué comportamientos influyen en la construcción de reputación y cuáles son un poco más vulnerables. Cuando nosotros queremos medir la reputación, podemos hacer uso de herramientas como las auditorías, cuestionarios, encuestas, cuando no podemos hacer uso de estos grandes estudios y empezar a preguntarle a nuestros públicos de interés, oiga, ¿con qué palabra asocia mi compañía? Comparado con otras compañías del sector,
¿Por qué usted prefiere mi marca, mi compañía? ¿Cuál es su preferencia? ¿Qué valor emocional le da a mi marca o a mi organización? ¿Y cuál es el valor racional con el que más asocia a mi compañía? ¿Usted qué hablaría de mi compañía a otra persona? ¿Me recomendaría o no? Entonces es importante empezar a saber y a identificar con qué variables, con qué atributos, con qué factores están viendo y valorando a mi organización. Y bueno, acá lo que yo les decía, ¿por qué la reputación es tan importante? Si yo no tengo una reputación sólida y no la trabajo de manera permanente, va a tener un impacto económico, sin duda alguna. Y ya las compañías lo saben. Entonces, por eso, trabajar permanentemente en una construcción de reputación es un factor vital para las organizaciones. Aquí RepTrak también ha hecho alcance en estudios de reputación en el Perú. Y algunos sectores, los que están en rojo, son los que de cierta manera su reputación es mucho más vulnerable. Miren, el tema financiero, seguro, telecomunicaciones, transporte, logística. Y hay otras áreas que tienen una mejor percepción. Si ustedes ven, bebidas y servicios están con una percepción mucho más favorable. Entonces no es coincidencia que en los otros rankings de las marcas que están presentes estén liderando, porque son los sectores que están trabajando permanentemente en generar esa confianza, en esa relación con sus públicos. Entonces, no es algo improvisado, es algo que viene como resultado de un trabajo permanente. Entonces, ¿cómo hacemos esa construcción de reputación? Hemos visto diferentes herramientas. Para trabajarla, les decía, tenemos que tener un punto de partida, saber cómo perciben a mi organización hoy. Yo no puedo arrancar a construir reputación si yo no tengo una base para saber, bueno, pero hay compañías que te dicen, yo quiero construir reputación, pero no sé sobre qué base, yo no sé bajo qué criterio enfocarme, hago 1000 cosas, ¿cómo construyo reputación? Yo tendría que empezar hacer sondeos, a tomar información de los públicos más importantes de la organización para identificar cuál es esa variable diferencial de mi organización. Y bajo ese criterio, bajo esa identificación de variables o atributos de mi organización, empezar a construir. Entonces decir, no, yo tengo que cimentar mi reputación en una compañía que está promoviendo una alimentación sostenible. Por ejemplo, si yo estoy en la industria agroalimentaria, si soy una compañía de salud, una farmacéutica, entonces no, yo quiero construir mi reputación como como Bayer. No sé si recuerdan el eslogan. Si es Bayer, es bueno. Ellos toda su reputación, sus acciones la han construido hacia ese mensaje. Si todo producto de la compañía está respaldado por mi firma, es bueno. Y hay muchas personas que aún es un eslogan de hace mucho tiempo, pero todas sus acciones, no es que solo se quede en una frase, sino que sus acciones con todos sus públicos, comunidad médica, científica, medios de comunicación, empleados, inversionistas, está ligada a eso. Mi compañía, todo lo que hace es bueno. Y lo demuestro con mis servicios, con mis productos. Desde que yo llego a una organización me formo una idea de si es una organización amable o no. Si yo digo que yo soy una organización o una empresa orientada al cliente, entonces desde el teléfono, desde cómo responde la persona, si es amable, si es déspota, si cuando yo llego, desde que me recibe el vigilante, me está respondiendo con amabilidad, si cuando llego al lugar todas las personas viven a la organización, yo estoy generando una experiencia. Pero si yo digo, no, yo soy una empresa abierta, pero algo negativo escriben en redes sociales y no respondo, y me oculto, o soy frío y calculador cuando me comunico con los demás. Entonces hay que ser muy cuidadoso. Mi construcción de reputación debe estar en todas las áreas de la organización, y no solo en la línea directiva, desde el vigilante, el operario, quien está vinculado a la producción de la organización, también suma a mi organización. Factores externos. Hoy las empresas trabajan mucho con embajadores de marca, validadores externos. Entonces dicen, ya no es suficiente solo trabajar a la interna. Yo tengo que emplear a referentes externos
para que hablen también de mi marca, para que den a conocer cómo mi marca, mi servicio aporta. Pero para elegir esos embajadores de marca hay que ser muy cuidadoso. Tienen que tener una excelente reputación, tienen que sumar a mi estrategia. Hoy vemos, ustedes lo van a ver, ya termino porque ya me he excedido. A veces hoy las marcas vemos que piden muchos influenciadores digitales. Entonces dicen, no, ya los medios de comunicación hay que trabajar con ellos, pero yo quiero tener como validador externo un blogger, alguien que sea muy fuerte en redes sociales. Hay compañías que sí tienen prácticas y ya están desarrollando mecanismos para medir la reputación y la influencia de esos embajadores o validadores de marca. Entonces algunos dicen, uy, no, yo no voy a vincular de pronto, si soy una compañía muy seria, a estos chicos realities que tanto se habla, por más de que tengan 100.000 seguidores, por más de que tengan 30.000 likes al día, porque es que su posicionamiento es mucho más ligado al escándalo o a la banalización. Y si yo soy una empresa seria, tengo que buscar a alguien que sea afín y que le sume valor a mi posicionamiento como organización. Entonces, todo suma. Desde una decisión de un embajador de marca, desde el vocero que va a dar la entrevista al medio de comunicación, cómo interactúa con los periodistas, qué mensaje da. Si voy a la academia, tengo que guardar coherencia con lo que digo, con mis empleados. Entonces, todo finalmente es reputación y tenemos que trabajarla diariamente. Y esa es la reflexión que les dejo hoy. Empecemos a empaparnos de la importancia del tema porque lo van a tener que trabajar. En cualquier área en la que se enfoquen, lo van a tener que ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Pasamos a la etapa de preguntas. Por favor, este es el momento de plantear las preguntas. Si las hubiera, por favor, hacerlo en este momento. Ahí tenemos las personas. Ahí, Darío Ramos, por favor. Buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Yo he escuchado a algunos comunicadores, por ejemplo, que dicen que las crisis se pueden prevenir, así como he escuchado a otros comunicadores que trabajan en todo este tema de la comunicación empresarial que dicen que no, que las crisis de todas maneras en algún momento va a suceder. Quisiera saber tu opinión, si las crisis al 100% se pueden prevenir o en algún momento va a pasar así se hagan las cosas bien, y de qué depende eso. Gracias por tu pregunta. Las crisis no se pueden evitar. Sí se pueden predecir. Muchas organizaciones ya tienen dentro de sus manuales y dentro de su plan de crisis los factores que representan mayor riesgo para la organización. Entonces, sobre esa base, sobre esa detección de vulnerabilidades, de posibles riesgos, que son hay que catalogar cuando hablamos de crisis. Hay unas crisis que son predecibles y hay otras que son imprevisibles. Por ejemplo, una catástrofe natural, un incendio que no es provocado. Entonces, son cosas que la organización no puede controlar. Entonces, sobre ellas hay industrias que son, por ejemplo, no sé si ustedes han visto todo el tema de incendios acá. Hay compañías que dentro de su factor de riesgo lo más impactante es un incendio. Entonces ya empiezan a preparar protocolos, hacen todo el programa de seguridad, tienen dentro de su comité de crisis a personas que van a saber cómo guiar a los empleados, cómo dar manifestaciones a medios de comunicación, eso por citar un hecho. Entonces, si yo te digo hoy que teniendo todos los escenarios mapeados, mi matriz de riesgo, mis protocolos, mi comité, mi manual, yo voy a evitar una crisis, no, yo no las puedo evitar. Porque yo no tengo el control total. Ninguna organización tiene el control total. Si no, nunca veríamos a estas grandes organizaciones que hay gente que dice, pero ¿por qué siendo una organización tan grande? ¿Por qué Nestlé tiene crisis? ¿Por qué British Petroleum tiene crisis? ¿Por qué United? Porque justamente no tienen el control de todo lo que dicen los demás, lo que puede impactar en su propio negocio. Entonces, ¿qué se hace o qué se recomienda para poder lograr mitigar el impacto? Porque es que eso es hacia eso vamos encaminados. Hay cosas que sí se pueden prevenir, lógicamente, que dependen de la organización, productos de calidad, una comunicación adecuada, eso yo lo puedo prevenir con toda una acción y una estrategia.
Si aún así, mapeando todos los factores, sucede algo que no está en mi control, voy a tener la rapidez y la agilidad para actuar y mitigar el impacto de la crisis. Mitigar es evitar que caiga masivamente la cotización en bolsa, que haya despidos de empleados. La crisis más terrible para una organización es cuando se pierden vidas humanas. Eso es algo irreparable, porque una vida jamás se va a poder recuperar. Entonces esas son las crisis más complicadas, la parte humana. Y hacia eso también tienen que apuntar las organizaciones en saber cómo reaccionar, cómo atender este tipo de casos. Pero yo no te puedo decir, en los años que llevo trabajando en comunicaciones, que haya una organización infalible a un tema de crisis, no la hay. Hay que trabajar en cómo manejarla, sí, y cómo prevenirla. Bien, tenemos otra pregunta en este sector. Renato. Buenas tardes, Carolina. Antes que nada, muchas gracias por la charla, estuvo bastante interesante. Mi pregunta va más que nada por qué tan importante es la responsabilidad social empresarial para la reputación de una empresa. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, es vital. Es vital. Hoy las organizaciones, independiente del sector e independiente del tamaño, porque a veces también pensamos, no, la responsabilidad social es solo para grandes empresas. No, las medianas empresas y las pequeñas empresas también deben trabajar por ser empresas socialmente responsables y contribuir desde el trato con sus empleados, que les paguen realmente su salario en los tiempos, que sean empresas formales, y el cómo lograr vincular y dar un apoyo a la sociedad en sus áreas de influencia es vital. Entonces, esto suma y contribuye muchísimo a la reputación, porque es un factor fundamental para las organizaciones. Hoy vemos todo este tema de terremotos y sismos y demás, y vemos más allá de la parte natural el impacto que las empresas y que como ciudadanos tenemos en cuidar el medio ambiente, en hacer uso racional del papel, del agua. Entonces, esto ya debe ser algo trascendente. Y si yo construyo mi reputación como una empresa socialmente responsable, voy a tener una coherencia y voy a lograr cumplir en alguna de esas dimensiones, porque la responsabilidad social hace parte de uno de los criterios de construcción de reputación. No es el todo, eso sí te lo quiero dejar, no es el todo, pero es una parte fundamental que debe estar sí o sí. Carolina, que tenía una pregunta respecto de las redes sociales, es decir, presumo que hay un antes y un después en la gestión de la reputación de las instituciones a raíz de la irrupción y la propagación de las redes sociales. ¿Eso no le da una contingencia casi inmanejable a la gestión de la reputación? ¿Se puede realmente llegar, no diría a controlar, pero administrar con solvencia la gestión de la reputación a raíz de las redes sociales o no? Sí se puede, sí se puede. Lo que tú planteas es muy cierto. Hoy el reto es mucho mayor, porque no podemos evitar ni controlar. Pero ¿qué hacen las organizaciones para mitigar el impacto de lo que se dice de las marcas de las compañías en redes? Hay que monitorear, hay que estar monitoreando. Hay empresas que dicen, no, es que yo no tengo redes, entonces a mí no me interesa lo que digan en esa plataforma. Y pasa, solo para citarte un pequeño ejemplo de esto que hablábamos de los incendios. Ustedes lo vivieron, hace creo que un mes atrás se dio todo este tema de los incendios en Lima. Y hubo una empresa que es una compañía del grupo Sandoval, se llama Dinet, y creo que con ella te puede ejemplificar mucho más el tema de cómo manejar o gestionar. Entonces, esta es una empresa que, si yo les pregunto, no es una compañía que uno tenga en el referente de Dinet, pero Grupo Sandoval, ¿qué es? No es una empresa que tiene un impacto súper, es la empresa logística más grande del país. Con eso les digo todo. Hay un almacén que se llama Talma, que está cerca del aeropuerto, hace parte de ese grupo, y tienen 6 almacenes de bodegaje
dos en el Callao gigante, donde compañías como Siemens, Caterpillar, empresas como Kraft guardan sus productos en esta compañía. Entonces, ellos tenían como su factor de riesgo más sensible un incendio por la mercadería que guardan. Bueno, pues sucedió el incendio. Entonces, pasa el incendio y pienso que es una lección que sí me gustaría compartirles por el tema de las redes. Sucede el incendio, gracias, por fortuna, no hubo ninguna pérdida humana, pero sí hubo una pérdida total del almacén y de lo que estaba en el almacén. Entonces, inmediatamente las personas en redes sociales, ciudadanos de a pie que vivían en el Callao, empiezan a decir, oiga, pero ¿qué ha pasado? Miren, esta empresa, Dinet, y la gente propiamente, Dinet, miren, causó este incendio. Entonces la gente inmediatamente empezó a comentar, pues los medios de comunicación, para tener la información al minuto, porque mientras llegaban empiezan a retuitear muchos comentarios de la gente y las personas asociaban, no, y ya esta empresa varias veces ha pasado. Entonces, la compañía, ¿qué hace? No revisa las redes sociales porque ellos dicen, pues nosotros no tenemos ni Twitter, ni nos interesa, nuestro público primario no son redes, mi contacto es con otro tipo de perfil. Entonces, ¿ellos qué hacen? Sus reacciones sacan un comunicado de prensa para que los medios masivos difundieran. Y mientras tanto, en las redes estaban destruyendo la organización. ¿Cuál es el impacto de la organización? ¿Cómo se alertan? Cuando clientes empiezan a decir, oiga, pero ustedes lanzan un comunicado y dicen que todo esto está bien, pero en las redes a ustedes los están reventando y ustedes no dicen nada. Entonces ahí la empresa dice, uy, ¿cómo así? ¿Cuáles redes? Sí, están en Twitter, están en videos en YouTube, están en Facebook. Inmediatamente tocó hacer un monitoreo que la empresa nunca le había dado la relevancia para medir el impacto. Y veíamos cómo figuras, porque ellos decían, pero ¿quién va a hablar? O sea, habla la persona de acá al lado que tendrá 5 seguidores. Y no. Eran directores de medios de comunicación que estaban diciendo, hay que investigar a esta organización, por qué sucedió. Y ellos empezaron a ver la importancia que tiene. ¿Cómo se activa un protocolo? Inmediatamente hay que empezar, así como hablamos con medios de comunicación, así como nos comunicamos uno a uno con los clientes, lanzamos una carta, llamamos, hay que dar mensajes en esas plataformas. Y los mensajes correctos. Esto no puede ser superficial e improvisado. Cuando es un tema de incendios, por ejemplo, yo no puedo lanzar inmediatamente un culpable. No, yo no fui, fue tal, porque viene un proceso legal de investigación, cuáles fueron las causas y demás. Pero así como tengo una comunicación para los medios, así como tengo una comunicación para mis empleados, para proveedores, en el mismo escenario donde se está hablando de mi marca, tengo que empezar a comunicar. Miren, quiero informarles que como compañía esto fue lo que sucedió o aparentemente el proceso está en investigación, les vamos a contactar y adicionalmente, y en eso sí quiero insistir, no todo lo que se habla de la marca o de una empresa en redes es crisis. No todo, porque si eso fuera, no habría forma de controlar. ¿Cómo medimos el impacto que tiene? Con esa valoración de la influencia y de la cantidad de personas que se impactaron con el comentario. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que hay 2, 3, 4 personas que están hablando permanentemente de mi marca y negativamente, entonces yo tengo que hacer un acercamiento con ellos como organización y darle la información correcta. Si yo veo, por ejemplo, que hay una persona... y pueden ser desde, como les digo, periodistas, ciudadanos de a pie, bloggers, pero tengo que identificarlos, mapearlos. En ocasiones, cuando el impacto que tienen no es tan alto, yo podría emitir un mensaje a través de esa plataforma, invitar a esa persona a que conozca más de la organización, pero siempre en un tono amable. Nunca se recomienda entrar en una disputa en estos escenarios. No conviene. ¿Qué debo hacer? Identificar quién es, qué dice de mi empresa, con qué frecuencia, qué impacto tiene y cuando yo hago ese mapeo, empiezo a determinar qué acciones. Pero tienen que ser muy rápidas porque a esta velocidad yo tengo que estar monitoreando. Existen hoy estudios y métricas que te dan esa valoración porque como hay tanta información en red, para una persona o un equipo pequeño es demasiada información. Entonces hay, por ejemplo, una herramienta que se llama Saisomos. Hay otros... software que te permiten filtrar. Entonces tú pones, es mi compañía, quiero saber mensual, semanalmente, diariamente que están y te mandan alertas como organización. Dicen, miren, esto están diciendo ustedes en redes, esta persona, y te sacan el perfil. ¿Quién es? ¿Cuántas veces ha retuiteado? Y según ese mapeo,
yo construyo un plan de acción, pero hay que hacerlo y se puede manejar, pero es trabajo permanente. Carolina, muchísimas gracias por la claridad. Ha sido sumamente clara, muy valiosa la presentación. Has presentado cómo la reputación es un proceso perceptivo y cómo se construye a partir de la percepción. Es un proceso comunicacional y como tal nos involucra a todos, y Ricardo ha preguntado sobre las redes sociales. Yo quiero ubicarme en el ámbito de los comunicadores. Y en los comunicadores hay, así como hay estrategias para la reputación, hay estrategias contrarreputacionales generados por los mismos comunicadores. Entonces, en ese sentido, digamos, siendo estudiantes, ¿qué patrones éticos se tienen que plantear para que en esta estrategia contrarreputacional, porque están, digamos, periodistas que se venden, comunicadores y publicistas que se venden? Entonces, por ejemplo, toda la estrategia que hubo para Volkswagen, para traerse la marca abajo, ¿no? o Toyota, ¿no? Que fueron sin razones, pero fueron contratar publicistas, contratar comunicadores para que bombardearan por ese lado. Entonces, ¿cómo se puede manejar, digamos, en un proceso de formación de la comunicación, la práctica, digamos, ética de la reputación y cómo contrarrestar la contrarreputación? Porque ese es el enemigo, ¿no? Las redes es una parte, pero lo más peligroso está dentro de casa, ¿no? Entonces, ahí hay un problema ético que cómo se maneja. Sí, ese es un tema muy sensible, pero muy importante. Dentro de la formación que ustedes tienen y más en ciencias sociales, nuestro parámetro fundamental es la ética. Nosotros como comunicadores no podemos defender lo indefendible. Y quiero abordar tu pregunta en dos factores. Muchas veces cuando ustedes empiecen a trabajar, se van a ver en el dilema de que algunas organizaciones y algunos líderes los van a presionar en que ustedes digan cosas que no son ciertas por guardar o preservar la imagen o la reputación de una organización. Y yo lo único que les puedo recomendar es que no se presten a eso. Y siempre hay que recomendar a la compañía que diga la verdad, porque cuando una organización miente, en algún momento eso va a salir a relucir. Y los perjudicados no solo van a ser la organización, sino ustedes. Entonces yo les decía, hay que saber muy bien qué vamos a defender, qué estamos comunicando. Y para eso yo necesito saber todo el escenario, todo. Yo no puedo tener una parte. Y a veces en comunicaciones tenemos ese problema, porque a nosotros nos dan una parte de la información. Y la lucha es decir, no. Como área de comunicaciones yo me tengo que sentar con el área legal, con el área financiera, con recursos humanos, todos en un trabajo conjunto para que teniendo toda la información, si yo como organización cometí un error, yo tengo que aceptarlo. Y no solo aceptarlo, sino decir cómo voy a mejorar ese proceso. Y a las compañías les cuesta, y les cuesta mucho, porque saben que aceptar una posición o una culpabilidad los va a afectar, pero es mucho más contraproducente si tratan de engañar, porque como les digo, en cualquier momento se va a saber. Entonces, nunca se presten a situaciones que no corresponden a la verdad. Si en algún momento los presionan con alguna acción, con accionar algo con lo que ustedes no sienten confianza o tienen una percepción de que esto no, o la información que tienen saben que esto no es real, yo les digo, hay muchos trabajos y muchas compañías. Cuídense y cuiden su reputación. Pasa ustedes lo ven en el marketing político, que está muy de moda. Entonces, las estrategias es cómo destruyo a mi oponente, cómo le saco su pasado, cómo veo si el señor tuvo un amante, si este tiene la tesis plagiada. Entonces, y se basa en eso, en una guerra de guerrillas. Entonces, se ha vuelto muy común. Y honestamente les digo que esos juegos de esa magnitud van a caer en algún momento. Puede que den un resultado momentáneo, pero no es sostenible. Entonces, controlar todas las acciones de la demás gente es muy complicado, pero si yo empiezo con un compromiso individual, seguramente voy a ir contribuyendo a que realmente nuestra gestión sea ética, responsable y con principios. Y ustedes tienen un reto muy grande,
Yo les mencionaba el caso de esta compañía de incendios y solo los digo porque tiene mucho que ver con lo que mencionaba la señora decana. Cuando ocurre esta situación, y la viví muy de cerca, del incendio de este almacén que se quemó, la compañía nunca había visto el tema de comunicaciones, no era importante, eran los líderes y decidieron contratar a una compañía de consultoría muy grande en el país para que los asesorara. Cuando hacen su plan de crisis, que un plan de crisis se tiene que trabajar en 72 horas, ese es el tiempo, el margen para que se pueda reaccionar. La asesoría que les dieron a la compañía es que había una versión extraoficial que indicaba que la compañía no había sido la que había producido el incendio, sino que era su vecino, que también, una compañía colindante que también había perdido todo. Y les dicen, saquen un comunicado de prensa y van a señalar que ustedes no fueron responsables y que la conflagración se dio por tal compañía. Ellos sacan el comunicado de prensa y a las pocas horas llega la demanda legal de la compañía vecina. Y les dicen, ustedes han asegurado algo y cuáles son las pruebas. Ustedes están impactando nuestra reputación y se tienen que retractar. Y la compañía inmediatamente dijo, uy, pero es que nosotros no. Ustedes no pueden comunicar algo que no es real. Cuando son hechos que tienen un proceso de investigación, las compañías se asustan. Entonces dicen, hay que responder, hay que salir porque nos están atacando. Esa es como la primera. Hay que salir, pero con la verdad, preparados. Yo no puedo decir, no fui yo, fue el de al lado. Yo tengo que decir, esto es un proceso. Nosotros tenemos todo el ánimo, porque también si me escondo, entonces la gente va a decir, ¿por qué no responden? Algo están escondiendo. Entonces, yo no puedo, esos silencios son muy peligrosos, pero también el lanzarse sin la verdad. Entonces, yo tengo que decir, me siento con el área legal. Eso no es que allá el comunicador se sienta solito y dice, a mí qué se me ocurre, ¿cómo? Porque no podemos trabajar así. Nuestro trabajo es articulado. Nosotros promovemos las acciones de comunicación de la organización con sus públicos y demás, pero no es un trabajo solito. Yo me tengo que reunir con la línea directiva, con marketing, con finanzas, recursos humanos, producción, todos en un comité para decir cuál es la situación. Y a partir de eso decir qué voy a comunicar. Yo puedo decir, sí, lamentamos lo sucedido y delimitar las acciones y el impacto. Afecté a la comunidad del Callao, se cancelaron vuelos, ¿qué voy a hacer con ellos? No puedo decirles si soy culpable en este momento, no puedo asumir responsabilidades y hay que ser muy cuidadoso con las palabras. Porque si yo uso culpable, me estoy autoinculpando. Entonces, cada palabra milimétricamente. Entonces, yo puedo decir, bueno, es un proceso que está en investigación. Nosotros como organización vamos a dar toda la colaboración para que el proceso se dé dentro del marco legal. Y cuando tengamos una resolución, la vamos a dar a conocer. Vamos a estar comunicando. Entonces, ya ese primer mensaje dice, bueno, la compañía va a colaborar, está dispuesta a asumir responsabilidades. Y en ese sentido, la compañía tendría que trabajar en dos áreas, en dos escenarios. Si es culpable y si no lo es. Si es culpable, ¿qué va a decir y cómo va a actuar con responsabilidad frente a ese hecho? En todos los implicados, los empleados públicos externos. Y si no, también cómo lo vamos a comunicar, pero todo de manera muy responsable y con la verdad. Eso es siempre. Y también seamos conscientes del impacto que nuestra gestión tiene. A veces no lo dimensionamos. Lo que nosotros decimos puede tener un impacto en mucha gente, puede dejar sin trabajo a mucha gente, puede acabar con una organización. Entonces no es como tan sencillo que a veces se cree, comunica. No, nuestra labor tiene que ser milimétrica, muy cuidadosa. Entonces no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar en conjunto y ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. Por favor, un aplauso para Carolina Spell. Muchas gracias, Carolina. Y siguiendo con nuestro programa, la decana de la Facultad de Humanidades, doctora Norma Reategui, por favor, si le puede entregar el diploma para Carolina. Y un pequeño presente también de la universidad, doctora. Sí, la foto. A ver, ahí está, doctora.
Bien, y para terminar, simplemente chicos, decirles que a las 4 de la tarde los esperamos para la charla también de otro expositor colombiano, Daniel Sabogal, que está presente acá. Los esperamos a las 4 de la tarde porque nuevamente el tema es publicitario y a las 3 también los invitamos porque vamos a inaugurar nuestra muestra fotográfica con el profesor Renato Mesa para lo que es Comunícate 2017. Y no se olviden que el sábado los esperamos. Ya saben que hay buses desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde que van a salir desde la puerta 4 del Campus 1 hacia Pachacamac y en el caso del retorno a las 6 de la tarde salen los buses, lo vamos a pasar muy bien, hay juegos, hay fulbito inflable, nos han avisado que va a haber fulbito inflable, va a haber bailetón, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, la van a pasar muy bien, más allá de que van a poder departir con sus compañeros y con sus profesores, claro, comportándose bien como ustedes lo saben hacer. Bien. Gracias y nos vemos a las 3 de la tarde y luego a las 4. Muy amables.